Aquí hay un hecho, lo resumo mucho, por eso de breve y sobre todo sugestiva historia, un hecho que fue relevante. La primera vez que desde unos juzgados se devuelve a las personas de una asociación la marihuana que había sido intervenida. Más de la anécdota que hay detrás, que podíamos hablarla, es importante el que se reconoce que hay unas personas que de alguna manera no han hecho nada contraria a la legislación, y no solamente eso, sino que se consigue que desde el ámbito judicial se devuelva la María. Creo que es simbólico y es muy importante lo que ocurrió aquí, y también se convirtió en un punto relevante. Eso fue aproximadamente en el 2007. 2010 ya las asociaciones de cannabis se presentan en el Parlamento Vasco y ya proponen un registro de asociación de clubes y quieren que avalen su situación legal. Es decir, que hay un proceso de muchos años que las personas consumidoras, o por lo menos un sector de personas consumidoras de cannabis unidas en asociaciones, reclaman unos derechos y una normalización en la práctica. De todas las personas que estamos aquí he sabido que importantes mandatarios de todo el mundo ya están llamando a una regulación diferente. Es una pena, no creo que sea por casualidad, que tanto Cardoso como Felipe González y otra gente hayan hecho estas aportaciones cuando han dejado el poder. Es decir, que cuando han estado gobernando no se han caracterizado precisamente por una política normalizadora en relación con el cannabis y otras sustancias. Pero sí es positivo que gente influyente y con experiencias de gobierno diga que hay que ensayar una regulación diferente en materia del cannabis. Como decía Levin en Oñati cuando nos juntamos, el hombre decía, algo deben de tener las drogas, sobre todo esta política que se hace, cuando es empleado por políticos de izquierda, de derecha, demócratas, dictadores, etcétera. Es decir, la política prohibicionista se utiliza, tiene una rentabilidad mucho más allá de las sustancias, existe una rentabilidad muy clara. Una sombra, la realidad de que se juntan, se han comentado antes, por lo menos autos e incluso sentencias que salen personas que han sido acusadas de tráfico de drogas en torno a los clubes sociales de cannabis, que han sido absueltas. Pero, sin embargo, también convive esa realidad con otros momentos en los que asociaciones pues son precintadas desde la propia asociación hasta la página web, etcétera. Está aquí Martín Barriuso, él nos podría hablar y seguramente hablará mucho más de estas cuestiones. Es decir, que estamos viviendo luces y sombras continuamente en relación con este fenómeno social. Os comentaba anteriormente cómo hace un año, en torno al Ararteko hizo un foro sobre el cannabis. Yo tuve el honor de dirigirlo y algunas de las personas que estamos aquí participamos en ese contexto, y en las conclusiones salieron algunos puntos que intento comentar aquí. Se tiene claro que el consumo y la tenencia para el consumo personal no deberían estar sancionados, y también se abogaba por diseñar fórmulas imaginativas para que las personas adultas que quisieran consumir lo pudieran hacer sin tener que recurrir al mercado negro. También se decía que era importante el trasladar
tanto a las instituciones de la Comunidad Autónoma Vasca como a la sociedad en general, un debate social y unas prácticas que armonicen los derechos de todas las personas, incluidas también las personas consumidoras. Es decir, que el debate que se proponía se sigue haciendo y este es un ejemplo más de la profundización en ese debate. Pero ahí se pedía también que intervinieran las instituciones de la Comunidad Autónoma Vasca. 2 meses después, yo lo que he hecho aquí ha sido recoger los titulares que aparecían en la prensa con respecto a un hecho que creó bastante polémica. Está recogido aquí como lo transcribió El País, Noticias de Guipúzcoa y el Grupo Correo. En los 3 titulares aparece el término legalizar. El Gobierno vasco de Patxi López abre la vía a la legalización del cannabis. El Gobierno vasco estudia legalizar el cultivo y la venta de cannabis y el Gobierno vasco pretende legalizar el cultivo de marihuana en casa. También es de destacar que el primero de ellos ya habla de regular los clubs de consumidores. Y el último de ellos, el Correo, hay uno de los debajo del titular que dice, bueno, esto necesita del apoyo del PP y del PNV que dicen no saber nada. Es decir, por un lado, se presenta que hay probabilidades de regular estas cuestiones, pero por otro lado se necesitaría una mayoría en el Parlamento que de momento decían ellos, por lo menos por los titulares que aparecen aquí, que no eran conscientes de nada, de esa situación. A los pocos días, y esto sí me parece muy importante, había un apoyo unánime de los grupos vascos sobre la regulación del cannabis y de crear una ponencia sobre este asunto. Es decir, que ya habían hablado los grupos políticos presentes en el Parlamento Vasco para que se regulara. Y también ya en este momento aparece en el anteproyecto de ley de adicciones, aparece a través de los derechos de las personas consumidoras la posibilidad de regular los clubs sociales de cannabis. Entonces, por un lado, os comentaba, están ocurriendo cosas muy importantes también aquí en el ámbito de la comunidad autónoma, como es la ponencia para el análisis de la solución regulada de la actividad de los denominados clubes sociales de cannabis. Es en el ámbito del Parlamento Vasco, en virtud del cual se llamó a expertos de diferentes sectores, directores de drogodependencia, gente que están en la universidad, en el mundo académico, científico, médico, etcétera, para que dieran su opinión. Y esto ha estado presente, lo que pasa es que se acaba la legislatura, se acabó la labor parlamentaria y se ha cortado el proceso en el que estaba ahí, precisamente cuando iba a ir Juan Muñoz y alguno más que ya quedaban para concluir. Yo creo que es una demanda que sería interesante que el próximo Parlamento continuara con esta labor que está sin concluir, pero que se ha dado un paso significativo. Primero, los grupos presentes en la Cámara se han puesto de acuerdo en que que puede haber posibilidad de cómo regular los clubes sociales de cannabis. Lo han hecho entre todos los grupos presentes. Segundo, se ha llevado un debate con una tranquilidad social muy importante. Aparecía en los medios de comunicación lo que se decía, pero sin grandes estridencias y, bueno, pues de alguna manera con posibilidad de profundizar en el mismo. El Ararteko, cuando estuvo en su presentación, cuando estuvo en la comisión, dio su opinión y creía que, que se debían regular este tipo de asociaciones. Sin embargo, no todo el mundo pensaba así y el fiscal superior de justicia del País Vasco lanzó una advertencia, estuvo en la comisión también, en la cual estuvo de aquí los que estamos presentes, Celina Pereda, directora de drogodependencias, y yo mismo, entre otras personas que estuvimos en la comisión. Hubo en este momento
también unas sombras que es importante el recalcarlas, que la advertencia del fiscal superior de que no se puede fomentar el consumo y ya en ese proceso interior también reclamaba una claridad sobre cuáles son los criterios que tienen que seguir. Y luego la Fiscalía Antidroga del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, perdón, se juntó en Vizcaya por aquella época y manifestó que iba a poner la lupa sobre los clubes sociales de cannabis. Es decir, que estamos, por un lado, el Parlamento con un esfuerzo de intentar regular y, por otro lado, desde la Fiscalía, por lo menos la Fiscalía Antidroga, diciendo que va a mirar con lupa la labor que hacen los clubs sociales de cannabis. No cabe duda que un futuro... una nueva política, una política diferente a la actual sobre políticas de drogas se tiene que centrar tanto en respeto a los derechos humanos como en la profundización en los derechos y libertades propios del Estado social y democrático de derecho. Y también es importante recordar que muchas veces a la hora de regular los consumos siempre estamos pensando a través del sistema legislativo, es decir, a través de, bien sea administrativamente o penalmente. Sin embargo, este autor, Gerrisman, decía ya en el año 2000 que hay un juego combinado de diferentes formas de presión para cómo regular. Y aparte de la legislación penal y administrativa, también existe un control profesional, como pueden ser los médicos con respecto a los medicamentos. También hay los típicos controles sociales sobre los consumos y también hay, y no es nada desdeñable, sino que hay que tener muy en cuenta todo un proceso de autocontrol, que muchas personas, la inmensa mayoría, sabemos utilizar el autocontrol respecto a las drogas. Hasta hace unas décadas, quien hablaba de una política diferente a la actual se le criticaba de irresponsable, de no pisar tierra, etc. En los últimos tiempos se observa un cambio muy significativo. Bien, pero ¿cómo se hace esto? Eran las preguntas que Tom, algunas de las preguntas que ha hecho, ¿no? A ver, ¿cómo? Ya no estamos en un no absoluto, sino que tenemos que tener propuestas concretas para cómo hacerlo. Y esas propuestas existen. Ya desde hace muchos años está el Manifiesto de Málaga, Propuesta Suiza, el Partido Radical Italiano, están cómo han funcionado hasta ahora los coffee shop y el resto de la legislación en Holanda, las propuestas que se están haciendo desde los clubes sociales de cannabis. Es decir, que hay propuestas para hacer. Lo importante es poner en práctica estas propuestas. Hay que diferenciar, como decía ambos, entre el acceso legal a una droga y la legalización. En el primer caso, solo ciertas personas o grupos pueden adquirir ante determinadas circunstancias que están reguladas. Y también tenemos que tener en cuenta que disponemos una amplia experiencia de regular drogas, desde el alcohol, pasando por el tabaco, los fármacos y otro tipo de sustancias. Sería conveniente que la regulación estuviera en coherencia con el Estado social y democrático de derecho, con los derechos humanos y, sobre todo, que las políticas de drogas no causen no causen más daños que las propias sustancias. Estamos hablando de sustancias que pueden crear daños, también placeres, y estamos hablando, este tipo de regulación, por supuesto, sería para personas mayores de edad. Quedarían fuera las personas menores de edad. Estamos en un proceso de regulación de los clubes sociales de cannabis que se necesita debate, acuerdos.
Estaba, como os he comentado antes, recogido en la ley la futura ley de adicciones esta cuestión, pero sin embargo ya aparecía hace unos meses, bueno, en junio aparecía que se iba a retrasar hasta el otoño. Como está previsto un cambio de legislatura, seguramente el proceso es de intuir que sea más largo. Con la regulación de los clubes sociales de cannabis estamos ante una muy buena oportunidad de reducir la mayoría de los efectos secundarios, es decir, los creados por el prohibicionismo, de cambiar esa inseguridad jurídica que en momentos se tiene, que en momentos determinadas plantaciones dicen que cumplen los requisitos y otras no. Y también es importante el crear un acuerdo de mínimos para poder ir debatiendo sobre estas cuestiones. El éxito o no de esta oportunidad depende en gran medida del tipo de diseño que se realice y también sobre las propuestas imaginativas que se puedan realizar. Yo creo que en ese contexto entra las reflexiones que nos ha lanzado hoy Juan Muñoz, cómo superar las limitaciones legales actuales. Concluyo, creo que ha habido un sector de personas usuarias de cannabis que ha desarrollado un papel muy importante para la maduración, han tenido un proceso de maduración muy interesante, se han convertido en un referente con capacidad de aglutinar personas y asociaciones, crear interlocución con diversos agentes políticos y sociales y dar respuesta a los retos planteados. Yo creo que esto es un mérito de gran parte de las personas que están en las asociaciones de los clubes sociales de cannabis. Estamos en un proceso interesante donde hay unas luces como puede ser la capacidad de cuestionar el status quo prohibicionista y presentar alternativas, los últimos acontecimientos en el ámbito internacional, demanda de cambios, y en el ámbito local de la ponencia parlamentaria, pero sin embargo sigue habiendo sombras, inseguridad jurídica que viven las personas consumidoras, la inercia de la política prohibicionista que muchas veces impide propuestas racionales que pueden seguir adelante, y luego también uno de los riesgos puede ser generar falsas expectativas, que muchas veces parece que ya estaba con la ponencia del Parlamento o con los pasos que se iban a dar aquí, se iba a convertir en un referente en el ámbito estatal y europeo. Es decir, se están dando pasos y es importante, pero también conviene no crear falsas expectativas. Y para acabar, dos reflexiones. Si alguien nos hubiera dicho hace 15 años que iba a haber una ponencia en el Parlamento Vasco sobre el cannabis, que se iba a ver clubes sociales que hacen una vida más o menos normalizada, etcétera, que hay gente que está cotizando a la Seguridad Social como plantador de cannabis o que está en este tipo de asociaciones, permitidme el chiste fácil y bueno, está fumado excesivamente. Hoy es una realidad sin consolidar, pero se están dando pasos, es muy importante. Yo creo que en ese sentido lo que hay que hacer, y hay que dar pasos todavía adelante, es para consolidar estos avances que se están dando en una línea de normalización y regularización del cannabis y de las situaciones en las que se encuentran las personas consumidoras. Eskerrik asko, muchas gracias.